Bienvenidos a una píldora más. Este es un video resumen de uno de los capítulos que está dentro de la academia que se llama La importancia del espacio acústico, y quise hacer este video para invitarlos a la academia, para invitarlos a las consultorías y para sobre todo resolver problemas que ustedes van a tener dentro de su habitación, que va a ser el lugar donde van a empezar a grabar sus canciones. Me imagino que todo el mundo va a empezar por su habitación o su living, ¿sí? El espacio donde grabás importa, y probablemente importa porque estás perdiendo cosas que desconoces y estás ganando cosas que desconoces. No te sirve ganarlas y obviamente tampoco te sirve perder lo que estás perdiendo, ¿sí? La mayoría empieza a grabar en lugares vacíos. La mayoría de las personas empieza a grabar en lugares vacíos y eso es lo peor que pueden hacer. Vamos a ir directo al grano, y es que la forma en la que pensás no es la adecuada, y para eso necesitas a alguien que piense y te diga cómo deberías pensar, y para eso están hechas estas píldoras. Así que si querés una buena manera de empezar es escuchate estas píldoras que te roban muy poco tiempo, te entregan muchísimo valor y son gratuitas. Entonces, la idea de estas píldoras es que te acompañen mientras estás comiendo, mientras estás haciendo ejercicio, mientras estás poniéndote creativo para empezar algo, mientras estás en la mitad de una producción y tuviste un bloqueo mental, o mientras estás creando tu tipo de contenido, cual sea el que crees. Ahora vamos a ir a un punto que es el espacio acústico. El espacio acústico es muy importante. Pero es que la gente se olvida de eso y después quiere arreglarlo todo con plugins, arreglarlo todo con procesos post grabación. Y bueno, es un postrecito, ¿sí? Porque es como tener un muy buen micrófono, pero cantar desafinado. O tener un muy buena interfaz, ¿sí? Pero tener un micrófono de mierda, ¿sí? Un micrófono muy malo, ¿sí? Y es que, ¿por qué? Si tengo una buena interfaz, ¿por qué el micrófono malo va a sonar malo? Y es que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Ahora, volviendo al tema de la importancia del espacio acústico. Si vos te fijás, atrás no hay un solo panel, ¿sí? No es el clásico estudio que ves en los youtubers promedio, que están por todo YouTube. Y es que no necesito paneles porque reconozco y sé cómo suena la habitación y sé qué características tiene y cuáles tiene que cumplir mi canción para que en esta habitación suene bien y que además se traslade a cualquier otra habitación y también suene bien. La importancia del espacio acústico es conocerlo, ¿sí? Vamos a anicharnos ahí un poco. Conocer el espacio acústico significa que algo suena de determinada forma en mi pieza, pero fuera de mi pieza suena de otra, y yo tengo que conocer esa diferencia, ¿sí? Y esa diferencia me la van a mostrar mis parlantes en mi pieza y mis parlantes en otra, y así. Muchos de los productores que han trabajado conmigo trabajan con auriculares, sobre todo auriculares cerrados. Eso es una paja porque los auriculares cerrados tienen mucha presión sonora de golpe y te sellan el ambiente acústico, ¿sí? Otros productores trabajan con monitores de media gama. Eso significa que no son tan buenos, no son tan nítidos y al mismo tiempo están en una habitación a la que no le han hecho tratamiento acústico. Eso es lo peor que puedes hacer. Poner un monitor de media gama o de gama baja en una habitación que no tiene tratamiento acústico. Más y mucho mejor te va a ir, sirve, poner un parlante de equipo de música, de home theater o de centro musical, ¿sí? de juego estéreo de parlantes de centro musical, en una habitación que está acustizada o que está más o menos amueblada para la actividad, que elegir unos monitores de estudio de campo cercano de media gama y no hacerle nada a la habitación, ¿sí? Te gastaste una banda de plata al pedo. En cambio, si te gastas un poco de plata en la acústica, probablemente le puedas poner los monitores que se te cante la gana. Aunque sean de media o de baja gama, van a ser buenos traductores al final, ¿sí? Van a ser buenos traduciendo esa música. Bien, hemos hablado de la importancia del espacio acústico, pero no hemos ennichado bastante el momento en el que nosotros escuchamos, ¿sí? El espacio acústico quiero dividirlo en dos partes. La primera es el espacio como tal,
Y la segunda es el espacio mental. Y es que nosotros podemos escuchar con nitidez o no podemos escuchar con nitidez. No hay escala de grises. La nitidez es la capacidad que tenemos mental para discernir los sonidos que nos llegan. Cuando estamos pasados de vueltas, cuando estamos cansados, cuando hemos escuchado mucha música, mucho volumen, demasiado tiempo, lo más probable es que no funcionemos para nada, estemos burning out, ¿sí? Estemos en un burnout, estemos quemados, estemos haciendo casi overclocking con el procesador interno y no nos sirva el cerebro para nada más que para hacer palomitas. Así que se hacen unas palomitas con manteca, bien sabrosas y saladas, y se ponen a ver una peli y pierden el tiempo un rato porque ya se quemaron la cabeza. Entonces, lo que pueden hacer ahí es aprender, lo que pueden hacer ahí es leer, lo que pueden hacer ahí es pasar tiempo de calidad con sus seres queridos y no estar tratando de solucionar cosas cuando están quemados de la cabeza. Entonces, dividiendo esto en dos partes, donde tenemos por un lado la habitación y por el otro lado todo lo que no es la habitación, que nos incluye a nosotros, a nuestra mente y a nuestra capacidad productiva, tengan en cuenta esas dos cosas, ¿sí? Otra cosa de la que me gustaría hablar dentro de la importancia del espacio acústico es la posición de los parlantes, ¿sí? Sin ir más allá, la posición de los monitores tiene que ser una posición estratégica. A mí me gusta hablar del 38%, hay gente a la que le gusta el 30%, hay gente a la que le gusta el 32%, en fin, es un porcentaje de profundidad dentro de la habitación que es rectangular o cuadrada, no importa, donde ponemos los monitores, donde nos sentamos nosotros y los monitores están ubicados de manera estratégica, equitativa, ¿sí? En un triángulo equilátero. Eso quiere decir que la misma distancia que hay entre mi cuerpo, ¿sí? y el monitor de mi derecha es la misma distancia que hay entre el monitor de la izquierda con el de la derecha y mi cuerpo y el monitor de la izquierda, ¿sí? Es un triángulo equilátero. La angulación también tiene mucho que ver. La posición del monitor también tiene mucho que ver. Si está acostado, si está parado, si tiene salida de graves hacia atrás y no tengo paneles atrás, ahí tengo un problema. Si tiene salida de graves hacia adelante y el cono de medios es demasiado pequeño, ahí voy a escuchar de manera diferente. Entonces, tengan en cuenta todo, porque todo cuenta, como dice Tracy. Entonces, dijimos, el recinto acústico, lo más normal que sea, ¿sí? No vacíen su habitación, no le pongan o le quiten cosas para hacerla más o mejor acústica. Entren a su habitación y digan, ok, acá voy a trabajar, ¿qué tengo que mejorar acá? Graban algo ahí, se fijan cómo suena. Lo más probable es que una habitación con una cama o con un mueble funcione mucho más que una habitación sin cama y sin mueble, porque va a tener mucha más reverb. Háganme caso cuando les digo eso, no traten de cambiar su habitación por un estudio, porque un estudio tiene otras características, ¿sí? Entonces, se enfocan en que la habitación sea una habitación lo más normal posible, una ventana, una cortina, un modular, una cama, 4 paredes, quizá en alguna de todas las paredes una puerta y un mueble, y estamos, ¿sí? Después, a partir de ahí, es donde ustedes deciden si cambiar algo, quitar, poner, pero tienen que ir específicamente a detalle, ¿sí? No pueden, bueno, sacamos todo y ahí vemos cómo hacemos el estudio acá. Está bien, flaco, sos un crack, ¿dónde vas a dormir? ¿Te tenés que llevar la cama a otro lugar? Ok. ¿Qué pasó con la acústica que nos daba la cama en la habitación? ¿Qué pasó con la acústica que nos daba el mueble? ¿Qué pasó con la acústica que nos daba la cortina? ¿Por qué la reemplazás? Ahora que lo reemplazás, tenés otra característica diferente, tenés que hacer una nueva medición. Ok, ahí haces una nueva medición y te das cuenta que la cama te ponía un filtro de absorción, que la cortina también, que la ventana te daba un poco de ruido cuando estaba abierta, pero te entra luz natural. Entonces, tengan en cuenta todo eso. No sean boludos, no tomen decisiones rápidamente, tomen decisiones de manera estratégica. Y recuerden que una habitación normal, natural, suena mucho mejor que un estudio, ¿sí? Después a la habitación le podemos agregar o quitar cosas, agregar o quitar paneles, ¿va a ser más o menos incómoda? Sí, por supuesto que sí. También puede tener un aire acondicionado para que no te dé calor. También puede tener luces para estar mejor iluminado. También puede tener muebles para apoyar las cosas de tu estudio. También podés hacer una cama que se esconda, qué sé yo. Es que depende, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que no tomen decisiones a la ligera esto de comprar paneles de fibra,
que son los peores paneles que puedes comprar. Después todo te suena opaco, el eco suena opaco incluso. No se enrosquen en eso, ¿sí? Y recuerden una cosa, la acústica es tan importante como el micrófono, pero si ustedes tienen buena acústica, lo más probable, como les dije recién, es que puedan poner un micrófono de baja gama y unos parlantes de baja gama y suena mejor, mucho mejor que si no tienen buena acústica y ponen un micrófono de alta gama con unos parlantes de alta gama para escuchar lo que hacen. La clave está en controlar la forma en la que el sonido rebota en las paredes, ¿sí? Cuanto menos coeficiente de absorción, ¿sí? Cuanto menos, a ver, lo voy a decir menos técnico, cuanto más almohadas, más almohadones, más absorbentes tenés, más esponjas y todo ese tipo de cosas que absorben, ¿sí? Menos rebota el sonido. Y vos lo que tenés que hacer es que los puntos donde podría rebotar muy rápido, como por ejemplo las esquinas, como por ejemplo los espacios que han quedado entre muebles, espacios pequeños, esos puntos los podés acustizar, ¿sí? Y después podés poner absorbentes en los lugares donde va a rebotar el sonido antes de llegar a vos. Por ejemplo, en el lugar donde grabás, podés poner absorbentes hacia donde apunta el diafragma del micrófono, ¿sí? ¿Qué más? En el lugar donde escuchás, puedes poner absorbentes hacia donde apuntan los parlantes, ¿sí? Si los parlantes te apuntan directamente a vos, tenés que saber que también el cono del parlante apunta hacia la pared, ¿sí? No directamente hacia la pared, pero hay una parte del sonido que va a ir a la pared y después va a volver hacia tu oído. Esa primera reflexión, ese primer rebote, si está absorbido, genera menos reverb. Igual que ahí, si tiene absorción, genera menos reverb. Si fue filtrado, genera menos reverb, ¿sí? Entonces, ten en cuenta dónde pones estratégicamente tus paneles, tus medios de absorción, ¿sí? Y ten en cuenta el coeficiente de absorción que tienen. El coeficiente de absorción significa un porcentaje mediante el cual cubre espacio, pesa de determinada forma y absorbe una cantidad de ruido, ¿sí? Normalmente los paneles estos negros que tienen las montañitas, ¿sí? Son una caca, ¿sí? No puedo decir más, son una caca, no absorben bien. Nos dan la sensación de que la acústica está más controlada, pero tenemos un problema gigante en graves, ¿sí? Porque el coeficiente de absorción tiene un rango. ¡Uf! Y es que el rango es la frecuencia a partir de la cual hacia arriba y hacia abajo unas octavas o media octava o 3 octavas absorbe ese panel. Por ejemplo, los de fibra absorben creo que de 2400 hacia los alrededores. Entonces, obviamente, todo lo que sea harsh, todo lo que sea presencia vocal, va a estar absorbido con un panel como ese. Pero ¿qué pasa con los 180 Hz? ¿Qué pasa con los 750 Hz? Que es donde la voz se pone nasal, fea, se mutea y queda como si estuvieras con el naso tapado. Pues nada, no pasa nada, ese panel no le hace nada a eso. Es una de las partes de la vocal que más molestan. Y vos no la estás absorbiendo. Y estás absorbiendo donde está el harsh también, pero también donde está la potencia, el carácter de la vocal, donde están todas esas secciones. Entonces, probablemente tu estudio, tu habitación suena a radio si le pones esos paneles. Pero ahí va en vos, ¿me entendés? O sea, no podés estar pendiente de un montón de cosas, pero sí podés estar pendiente de las esenciales. ¿Y vos qué necesitas? Y vos necesitas que una voz no sea ni nasal, ni enmascarada, ni demasiado sibilante. Entonces, el coeficiente de absorción que tiene que tener tu panel a la hora de grabar vocales es un panel que pueda ser capaz de absorber graves, medios graves y frecuencias sibilantes que están por arriba de los 6K, ¿sí? Que algunos paneles de fibra tienen esa propiedad, pero la mayoría no, ¿sí? Esa propiedad de los 6K para arriba, ¿sí? De 180, 200, 300, 500, no conozco paneles de fibra, los que digo de las montañitas que venden en Mercado Libre, el pack de 20 paneles, no conozco ninguno que absorba enmascaramientos sonoros. Entonces, enfócate en que sea una habitación lo más natural posible, donde se escuche la gente de manera, ¿cómo lo puedo decir? Que el habla, cuando vos hablás con alguien en esa habitación, sea un habla muy natural, ¿sí? Hay gente a la que le gusta que el techo quede más arriba y por eso las S's y la lingüística suena mucho mejor. Y hay gente que le gusta que quede más abajo y como que se siente como todo un poquito más opaco. Pero enfócate en que tu habitación suenen bien las cosas
y no te enrosques con paneles y cosas así. Quizá mejor una cortina, una sábana, una manta rodeando a la persona que canta, una frazada, pero no te enrosques con paneles, porque al final le vas a terminar haciendo un montón de daño a la pared, al final le vas a terminar haciendo un montón de daño a las ventanas, tratando de sellar toda la habitación para que no quede ningún espacio sonoro que me entregue demasiado ruido. Es todo mentira, ¿sí? O sea, yo entiendo que la gente sea muy extremista, pero a la hora de grabar música no necesitas tanto, ¿sí? Y te lo dice alguien que ha creado muy buenas canciones, que se han posicionado en buenas listas de Spotify, canciones que han creado muchísimas buenas reproducciones, ha ayudado a mezclar, a masterizar y a corregir errores en grabaciones vocales a ingenieros que son muy top. Y la verdad es que los errores, los verdaderos errores, no están en el lugar en donde vos crees que están, no están en el recinto acústico, porque mientras tengas una habitación cerrada, mientras no tengas ruido exterior, mientras no tengas una molestia permanente dentro de la grabación, no hay mucho que corregir, ¿sí? Todo lo demás es interpretación y seleccionar la mejor toma. Entonces, no te enrosques, ¿sí? Obviamente hay un montón de cosas que tenés que tener en cuenta, hay un montón de características que podés medir, hay un montón de factores que podés ir cambiando a lo largo de la habitación, como para que dentro de un mes tu habitación esté mucho mejor acondicionada, ¿sí? Que eso te ayuda a tener una buena experiencia como productor, como oyente, como artista dentro de tu habitación. Sí, por supuesto que sí, eso lo enseñamos dentro de la academia, eso lo enseñamos dentro de las consultorías, pero no te enrosques en comprar y gastarte un montón de plata en la habitación, porque al fin y al cabo quizás sería mejor que le pongas luces, que le pongas muebles, que la hagas más optimizada en cuanto a espacios y no te enrosques en la acústica, porque al fin y al cabo es que la gente se enrosca tanto con la acústica que la termina cagando, ¿sí? Porque quieren que esté acustizada y creen que acustizado es, como la otra vez escuché a un youtuber, el 80% de la habitación tiene que estar con panel. Chabón, ¿qué estás diciendo? El 80% de la habitación con paneles. ¿Qué le pongo? ¿Paneles al piso también? Disclaimer, ¿sí? Mi piso tiene un coeficiente de absorción porque está hecho de madera, es flotante y tiene abajo lana de roca. Pero el 80% de mi habitación no está acustizada. Y no funciona así, ¿sí? Hay que sacarse esas respuestas rápidas, no funcionan, ¿sí? Cada vez que alguien te diga algo como eso, tenés que pedirle fundamentos, ¿sí? Y no porque a él le sirva, a vos te va a funcionar igual, ¿sí? Por eso te digo, que tu habitación suene lo más natural posible, con los muebles que ya tiene. Si le querés sacar algo es porque es tu objetivo sacarle eso, no porque querés que suene mejor. Porque al fin y al cabo, cuando saques eso, vas a tener menos absorción acústica. Así que nada más. La importancia del espacio acústico. Mi nombre es Aldo Bustelo. Si estás interesado en mejorar tu espacio acústico, abajo tenés el link. Si estás interesado en producir música, mezclar o masterizar, abajo tenés el link. Y nada más. Bienvenido a Píldoras y te espero dentro de la academia o las consultorías. Un saludo. Que sigas muy bien.